Para todos. Eu me chamo Miguel, Mi nombre es Miguel, sou casado com Rosa, estoy casado con Rosa. ela há quase 25 anos, agora em janeiro completa 25 anos de casados. Ya hace 25 años, ahora en febrero, hace 25 años. Nós estamos juntos, contando o tempo de namoro e casamento, há mais de 31 anos. Nosotros hacemos entre novios y casados más de 30 años. 31. 31. Eu fiz um bom negócio. Es un buen negocio. Quanto a ela, vocês vão precisar perguntar a ela. En cuanto a ella, le tienen que preguntar a ella. Nós estivemos aqui em 2008, Nosotros estuvimos acá en el 2008, no verão, en el verano, e sentimos frio. y sentimos frío. Porque na nossa terra, Porque nuestra tierra agora está fazendo 30 graus. ahora hace 30 grados. São 2:30 da tarde lá. Son las 2:30 de la tarde. Então vocês imaginam o quanto nós estamos sentindo frio agora. Entonces ustedes se imaginan el frío que estamos sintiendo ahora. Mas, para mim, é um grande privilégio Pero para mí es un gran privilegio estar aqui esta noite. estar aquí esta noche. Antes de começar, eu queria contar uma história rápida. Antes de comenzar, quería contar una historia rápida. Eu gosto de contar histórias. Me gusta contar historias. E quanto mais o tempo passa, parece que mais ainda. Y cuanto más el tiempo pasa, más me gusta contar historias. Em 98, no ano de 98, En el año 98, antes do meu batismo, antes de mi bautismo, eu me senti vocacionado a pregar a palavra. yo me sentí motivado a predicar la palabra. E desde então eu tenho pregado a palavra de Deus. Desde entonces, yo tengo que predicar la palabra de Dios. Eu não sou pastor. Yo no soy pastor. Eu pastoreio vidas. Yo pastoreo vidas. Eu tenho um trabalho secular Yo tengo mi trabajo secular e tenho um rebanho y tengo mi rebaño, constituído de Rosa e nossos 2 filhos. constituido por Rosa y mis 2 hijos. O púlpito que Deus me deu, El púlpito que el Señor me dio, pelo menos até hoje, por lo menos hasta ahora, tem sido um púlpito itinerante. es un púlpito Itinerante. itinerante. Tem sido emocionante para mim, Fue emocionante para mí, porque nestes pouco mais de 14 anos, porque ya hace un poco más de 14 años, eu estive em tantos lugares yo estuve en tantos lugares que, graças a Deus, eu não sei dizer. que gracias a Dios yo no sé cómo decir. Aqui é a segunda vez. Acá es la segunda vez. Hoje eu trago com você, para vocês, Hoy yo traigo para ustedes um texto que está em 1 Samuel, capítulo 15. un texto que está en Primera de Samuel, capítulo 15. Um texto conhecido, Un texto conocido, mas que tem produzido na minha vida muitos incômodos. pero que produció en mi vida muchos inconvenientes. Eu já li esse texto várias vezes. Yo ya leí este texto varias veces. E cada vez que eu leio, Y cada vez que yo leo, eu me incomodo mais ainda. yo me incomodo más todavía. Mas podemos ler? Pero podemos leer. Amén. Amém? Amén. Amén. É só você ler. Capítulo 15, tudo. Do verso 1 ao verso 35. Vamos en 1 de Samuel, capítulo 15, desde el versículo 1. Dice, un día Samuel le dijo a Saúl, el Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo Israel. Así que pon atención al mensaje del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso. He decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues no lo dejaron pasar cuando salía de Egipto.
Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tenga compasión. Mátalos a todos, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos. Saúl reunió al ejército y le pasó revista en Telayil. Eran 200.000 soldados de infantería, más de 10.000 soldados de Judá. Luego se dirigió a la ciudad de Amalec y tendió una emboscada en el barranco. Los kenitas se apartaron de los amalecitas, pues Saúl le dijo: váyanse de aquí, salgan y apártense de los amalecitas. Ustedes fueron bondadosos con todos los israelitas cuando ellos salieron de Egipto, así que no quiero destruirlos a ustedes junto a ellos. Versículo 7. Saúl atacó a los amalecitas desde Javilá hasta el sur, que está cerca de la frontera de Egipto. A Agar, rey de Amalec, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes lo mató a filo de espada. Además de perdonarle la vida al rey Agar, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y, en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no les servía. La palabra del Señor vino a Samuel: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Por la mañana, muy temprano, se levantó y fue a encontrarse con Saúl. Pero le dijeron: Saúl se fue a Carmel y allí se erigió un monumento. Luego dio una vuelta y continuó hacia Gilgal. Cuando Samuel llegó, Saúl le dijo: que el Señor te bendiga. He cumplido las instrucciones del Señor. Y entonces, ¿qué significan esos balidos de oveja que me parecen oír? Le reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? Son los que nuestras tropas trajeron del país de Amalec, respondió Saúl. Dejaron con vida a las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. ¡Basta!, lo interrumpió Samuel. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, respondió Samuel. Entonces Samuel le dijo: ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo: ve y destruye a esos pecadores. Los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofenda al Señor? Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalec, pero destruí a los amalecitas. Y del botín, los soldados tomaron ovejas y vacas, con el propósito de ofrecerla en Gilgal al Señor tu Dios. Samuel respondió: ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocausto y sacrificios, o que se obedezcan lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa del carnero. La rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. He pecado, admitió Saúl. He quebrantado el mandato del Señor y sus instrucciones. Los soldados me intimidaron y les hice caso, pero te ruego perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor. No voy a regresar contigo, le respondió Samuel. Tú has rechazado la palabra del Señor y Él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Samuel le agarró el borde del manto y se lo arrancó. Entonces Samuel le dijo: hoy mismo el Señor ha arrancado de tus manos el reino de Israel.
y se lo ha entregado a otro más digno que tú. En verdad, el que es la gloria de Israel no miente ni cambia de parecer, pues no es hombre para que se arrepienta. He pecado, respondió Saúl, pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo para adorar al Señor tu Dios. Até o 35. Samuel regresó con él, y Saúl adoró al Señor. Luego dijo Samuel, tráiganme a Agag, rey de Amalec. Agag se le acercó muy confiado, pues pensaba, sin duda, que el trago amargo de la muerte ya pasó. Pero Samuel le dijo, ya que tu espada dejó a tantas mujeres sin hijo, también sin su hijo, se quedará tu madre. Y allí, en Gilgal, en presencia del Señor, Samuel descuartizó a Agag. Luego regresó a Rama, mientras que Saúl se fue a su casa en Gibea de Saúl. Y como el Señor se había arrepentido de haber hecho a Saúl rey de Israel, nunca más volvió Samuel a ver a Saúl, sino que hizo duelo por él. Amém. Muito obrigado. Aleluia. O texto fala ao nosso coração muito fortemente. El texto habla a nuestro corazón, es bastante fuerte. E a minha oração diante de Deus essa noite Mi oración delante de Dios esta noche é que eu aqui seja como um mendigo es que aquí yo sea como un mendigo que tem fome e sede, que tiene hambre y sed, diante de outros mendigos delante de otros mendigos que tenham fome e sede. que también tienen hambre y sed. E para eles eu diga, Y para que yo les diga, eu sei onde tem água e comida. yo sé dónde tienen agua y comida. Vamos orar? Aleluia. Sim. Pai eterno, nós te louvamos e te damos graça, porque tu és Senhor e Deus sobre todas as coisas. Nós te imploramos tua misericórdia, a tua unção e o teu poder sobre nossa vida, para que não seja o homem, mas que seja o teu Espírito a nos ensinar e aos nossos corações, para que nós possamos entender mais de ti e para que todos saibam que nós somos o teu povo, que tu és o nosso Deus, em nome de Jesus. Bem, Aleluia. se nós estivéssemos em um seminário Si nosotros estuviéramos en un seminário teológico, seminario teológico, nós iríamos aprender nosotros vamos a aprender que as pregações elas têm um título, que las peticiones tienen un título, como os livros têm um título, como los libros también tienen un como título, todos os trabalhos acadêmicos têm um título. como los trabajos académicos también tienen un título. Se eu estivesse aqui a preparar um título para esta pregação, Si yo tuviera que preparar un título para esta predicación, seria, aspas, sería veja o tamanho da bobagem que eu fiz, quando eu não fiz o que eu devia ter feito. vea O tamanho da bobagem que eu fiz, el tamaño de la bobada que yo hice cuando no hice lo que tendría que haber hecho. esse seria o título desta pregação. Ese sería el título de esta predicación. O texto é simples no que diz respeito aos fatos históricos. El texto es simple, No que diz respeito aos fatos lo históricos. que dice al respecto de las fallas históricas. Porém, me machuca Por eso me molesta quando eu vejo o que Saul está fazendo cuando veo lo que Saúl está haciendo e como eu sou parecido com Saul. y cómo yo soy tan parecido a Saúl. Arrogante, Arrogante, vivendo de aparências, viviendo de apariencias, preocupado com os outros, preocupado por los otros, especialmente com a aprovação dos outros, especialmente por la aprobación de los otros, e negociando y negociando. os ensinos de Deus para minha vida. Negociando las enseñanzas de Dios para mi vida. O contexto nos ensina El contexto nos enseña que
Saul havia levado o povo de Israel a uma guerra contra os amalequitas. Que Saúl había llevado al pueblo de Israel a una guerra contra los amalequitas. Não era uma guerra comum como as outras, por disputa de território ou de espaços. No era una guerra común como las otras, como una disputa de territorio o de espacio. Mas era uma guerra em que o próprio Deus, através de Samuel, Pero era una guerra que el propio Dios, a través de Samuel, havia dito que Saul devia levar seu povo de Israel. había dicho que Saúl tenía que llevar al pueblo de Israel. Portanto, a guerra era uma guerra de Deus e não uma guerra de Israel. Por tanto, la guerra era una guerra de Dios, no de Israel. E a ordem de Deus era que nada poderia ser de despojo. La orden de Dios era que nada podía ser desperdiciado. O despojo era o que sobrava do inimigo derrotado. La desperdicia era lo que sobraba del enemigo derrotado. Os soldados eram voluntários. Los soldados eran voluntarios. Eles não eram funcionários públicos como são nos dias de hoje. Ellos no eran funcionarios públicos como son en el día de hoy. O ganho que eles tinham de enfrentar a guerra El engaño que ellos tenían para enfrentar la guerra era ficar com os despojos do que havia perdido. era quedarse con las obras de los que habían perdido. Portanto, os animais, as mulheres, as comidas, as plantações, o ouro, a prata, do que perdia ficava para o vencedor. Por tanto, los animales, la comida, las mujeres, el oro, todo quedaba para todo lo que se había perdido, del que había perdido, quedaba para él. El botín. Todo quedaba para él. Era o pagamento dos soldados. Eso era el pagamento de los soldados. Esta era uma guerra diferente. Esta fue una guerra diferente. Porque Deus determinou que não podia trazer nada. Porque Dios determinó que no podían traer nada. E que deveria ser morto todos os homens e todas as mulheres do meio dos amalequitas. Porque tenían que ser muertos los hombres y mujeres, todos los amalequitas. Homens, mulheres, crianças, velhos, velhas, jovens, crianças de colo, todos. Mujeres, hombres, viejos, viejas, ancianos, ancianas, niños, bebés de pecho, todos tenían que ser muertos. E quando as pessoas do mundo nos procuram, Y cuando las personas del mundo nos buscan, elas usam este texto ellos usan este texto para confrontar a nossa fé. para confrontar nuestra fe. E perguntar como Deus pode ser Deus de amor se Ele mandava matar as pessoas, inclusive as crianças. ¿Cómo puede ser? Y las personas preguntan, ¿cómo puede ser un Dios de amor si acá Dios mandaba matar a todos los hombres, mujeres y hasta los niños? E a resposta não é fácil. La respuesta no es fácil. Afinal de contas, é verdade. A Bíblia diz que Deus é amor. Al final de cuentas es verdad, la Biblia dice, Dios es amor. A Bíblia diz também que Deus mandou matar todos os amalequitas. La Biblia también dice que Dios mandó a matar a todos los amalequitas. E o amalequita que havia restado, Deus determinou que fosse morto. Y cualquier amalequita que esté arrestado, que esté preso, tenía que ser muerto. Difícil de responder. Difícil de responder. Às vezes espiritualizamos A veces espiritualizamos e dizemos são os desígnios de Deus. y decimos son los propósitos de Dios. Isso é difícil até para nós, cristãos. Y eso es difícil hasta nosotros, siendo cristianos. Imagine para os que não são cristãos. Imagínense para los que no son cristianos. É claro que essa resposta não convence. Es claro que esa respuesta no convence. E esta pergunta e esta resposta Y esta pregunta y esta respuesta tem afastado muitos, e não são poucos, tiene apartados a muchos, y no son pocos, do caminho que Deus escolheu. del camino que Dios eligió. Por que Deus mandou matar todos os amalequitas? ¿Por qué Dios mandó a matar a todos los amalequitas? Por que Deus mandou exterminar a raça dos amalequitas? ¿Por qué Dios mandó a exterminar la raza de los amalequitas? Quem eram os amalequitas? ¿Quiénes eran los amalequitas? Quem eram os amalequitas? ¿Quiénes eran los amalequitas? Eu estou perguntando, ela pergunta de novo. Olha aqui. Amalequitas eram descendentes de Amaleque. Amalequitas son los descendientes de Amalek. Amaleque era neto de Esaú. Amalek era nieto de Esaú. Gênesis 36, verso 12. Génesis 36, verso 12. Gênesis 36, 1. Génesis 36, 1.
Estos son los descendientes de Esaú, o sea, Edom. 12. Elifaz tuvo un hijo con una concubina suya llamada Timaná, al que llamó Amalek. Todos estos fueron nietos de Ada, esposa de Esaú. Amaleque, então, era neto de Esaú. Amalek era el nieto de Esaú. Quem era Esaú? ¿Quién era Esaú? Irmão gêmeo de Jacó, Hermano gemelo de Jacob, filho de Isaac, hijo de Isaac, neto de Abraão, nieto de Abraham, sucessor da promessa de Deus para Abraão e para Isaac, sucesor de la promesa de Dios para Abraham y para Isaac. mas desprezou a promessa de Deus Mas él despreció la promesa de Dios e trocou a sua herança y cambió su herencia por um prato de sopas. por un plato de sopa. Ok. O filho mais velho dos judeus, El hijo más grande mais velho sí, dos judeus, recebia por direito 2/3 de toda a riqueza do pai. recibía 2/3 de la riqueza de los padres. Esaú era o mais velho, porque os dois eram gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro. Esaú era el más grande porque los dos eran gemelos, pero Esaú fue el mayor. Portanto, Nació primero. Claro, nasceu primeiro. Portanto, ele tinha garantia de vida. Entonces él tenía garantía de vida. Ele já nasceu rico, Él nació rico porque 2/3 de tudo que o pai conquistasse na vida porque 2/3 de todo lo que el padre conquista en la vida ficaria para ele. queda para él. E ele poderia usufruir disto em vida. Entonces él podía disfrutar eso en vida. Além disso, ele recebeu também o direito de herança da promessa de Deus. Además de eso, él recibió la promesa de la herencia de Dios. A primeira herança, ele não abriu mão. La primera herencia, Ele não abriu mão. Ele él não no dispensou. quiso, despreció. A primeira, ele não desprezou. La primera herencia, él no despreció. A segunda, ele desprezou. La segunda herencia, él despreció. Ele achou que não precisava da promessa de Deus para a sua vida. Él pensó que él no necesitaba de la promesa de Dios para su vida. Trocou sua herança por um prato de sopa. Cambió su herencia por el plato de A sopa promessa de Deus foi para Jacó. y la promesa de Dios se fue para Jacob. Para Esaú ficou o ódio. Esaú quedó fuera. Muito ódio. Quedó con odio, Muito ódio. mucho odio. Por teimosia, casou com as filhas de Ismael. Por Teimosia, casou com as filhas de Ismael. casó con las hijas de Ismael. Ismael, Se casó con la hija que de era seu tio, que era su tío, filho da desobediência de Abraão. hijo de la desobediencia de Abraham. Isaac era filho da obediência. Isaac era hijo de la obediencia. Ismael era filho da desobediência. Ismael era hijo de la desobediencia. De Ismael vieram os árabes. De Ismael vienen los árabes. Dos árabes, os muçulmanos. Los árabes y musulmanes. E por causa da desobediência de Abraão, Y por causa de la desobediencia de Abraham, os que creem e os que não creem los que creen y los que no creen sofrem no mundo inteiro. sufren No mundo inteiro. en el mundo entero. Porque até hoje, os descendentes de Ismael lutam contra os descendentes de Isaac. Porque hasta el día de hoy los descendientes de Isaac y los descendientes de luchan contra los descendientes de Abraham Por ódio. por odio. Esaú tinha ódio de Jacó. Esaú tenía odio a Jacob, Casou com as filhas de Ismael que tinham ódio de Isaac. casó con las hijas de Ismael que tenían odio de Isaac. O neto de Esaú chamou-se Amaleque, El nieto de Saúl llamó a Amalek, que na língua original que en la lengua original é algo mais ou menos como meu irmão é rei. Na língua original significa meu irmão é rei. En la lengua original significa Parente de rei. mi Parente do rei. hermano el Amaleque rey. significa parente do rei. Fica melhor. Parente do rei. Pariente del rey significa Amalek. Pariente del O rey. rei é alguém importante. El rey es alguien importante, Mas o parente do rei não é nada. pero el pariente del rey no es nada. Isso é uma forma de alimentar o ódio. Fue como una forma de alimentar el odio. Imagine você Imagínense ter um irmão gêmeo
tu hermano gemelo, que ficou com toda a sua herança. que quedó con toda tu herencia, E por causa disso ficou rico e importante. y por causa de eso él quedó rico e E importante. por que você não teve herança? ¿Y por qué vos no tuviste herencia? Você é pobre e miserável. Vos sos pobre y miserable. Então, o seu irmão rico passa num carro muito caro Entonces tu hermano rico pasa en un auto muy e caro você caminha a pé. y vos andás a pie, caminando. E os filhos do seu irmão são também ricos. Y los hijos de tu hermano también son ricos. E os meus filhos são pobres. Y mis hijos son pobres. E quando eu mostro de longe os filhos do meu irmão, Y cuando yo muestro de lejos a los hijos de mi hermano, eu digo, meus filhos, vocês hoje estão vivendo esse sofrimento yo digo, hijos, hoy ustedes están viviendo este sufrimiento por causa do seu irmão que ficou com tudo, do seu tio que ficou com tudo. por culpa de su tío que quedó con todo. O papai de vocês El padre de ustedes é pobre es pobre porque o irmão do papai porque el hermano del padre ficou com tudo. se quedó con todo. Imagine o que fica no coração dessas crianças. Imagínense lo que queda en el corazón de esos niños. E depois os filhos dos meus filhos Y después los hijos de mis hijos transmitem a mesma mensagem. transmiten el mismo E mensaje. o ódio vai crescendo a cada geração. Y el odio va creciendo en cada generación. E quando passa mais de 1000 anos, Y cuando pasan más de 1000 años, são nações que se odeiam desde as raízes. son naciones que se odian desde las raíces. E estão tão distantes uns dos outros Y están tan distantes uno de los otros que não há como juntar mais o que apartou. que no hay forma de juntarlos, ya están muy apartados. Porque foi os que se afastaram que se tornaram inimigos Porque son los que se apartaron los que se formaron enemigos e não os que ficaram. y no los que quedaron. O ódio foi gerado somente de um lado. El odio fue generado solamente de un lado. Esse ódio era tão grande Ese odio fue tan grande que mais de 1000 anos depois, que más de 1000 años después, quando o povo de Israel saía do Egito, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, que encontrou sequidão a caminho de Canaã, que encontró sequedad en el río de Canaán, e no capítulo 17 do livro de Êxodo nos mostra isso. en el capítulo 17 del libro de Éxodo nos muestra eso. Não precisam abrir, vocês vão ler em casa. 16. 17 e verso 8. Vocês leem em casa. Dice en Éxodo 17, versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra o Israel em Refidim. Entonces Amalek peleó contra Refidim. No, contra Israel en Refidim. Amaleque aqui, obviamente, não é Amaleque o homem, mas o povo de Amaleque, os descendentes de Amaleque, os amalequitas, pelejaram contra Israel em Refidim. Los descendientes de Amalequita pelearon contra los descendientes de Israel Em Refidim. en Refidim. Refidim era uma passagem, Refidim era un pasaje, um oásis un oasis entre dois desertos. entre dos desiertos. Um povo cansado, Un pueblo cansado, combalido, sofrido, sufrido, com fome e com sede. con hambre y con sed. Pediu pousada Pidieron una posada e por nenhum motivo y por ningún motivo os moradores daquele lugar permitiram. los que vivían en ese lugar permitieron, Se não exclusivamente, sino exclusivamente porque eram descendentes de Jacó. porque eran descendientes de Jacob. O povo de Israel não havia feito nada. El pueblo de Israel no había hecho nada. O povo de Israel não tinha culpa de nada. El pueblo de Israel no tenía culpa de nada, Mas o ódio era tão grande pero el odio fue tan grande que os amalequitas que los amalequitas permitiram que o povo de Israel entrasse por Refidim permitieron que el pueblo de Israel entrara por e Refidim traiçoeiramente os atacou pelas costas. y traicioneramente los atacó por la espalda. Não bastava que eles estivessem com fome e com sede e cansados. No importaba que estén con hambre o con sed o cansados, Eles atacaram o povo de Israel pelas costas. ellos atacaron al pueblo de Israel por la espalda. Começou a aclarar agora porque Deus mandou destruir o povo. Comenzó Começou a aclarar a aclarar agora porque Deus mandou destruir o povo.
Ahora se entiende por qué Dios mandó a matar al pueblo. Pois agora vai ficar complicado. Ahora va a quedar complicado. Deus mandou matar o povo. Deus Deus mandou matar o povo. Dios mandó a matar al pueblo. Pelo relato bíblico, Saul disse que só não matou o rei dos Amalequitas. Pero el relato bíblico dice que Saúl Só havia deixado vivo o rei. solo dejó vivo al rey de los amalequitas. Saul disse: matei a todos, Saúl dijo, yo maté a todos, menos o rei Agag. menos al rey Agag. Trouxe como um troféu Lo traje como un trofeo, preso. preso. E as melhores ovelhas e os melhores bois Y las mejores ovejas y los mejores bueyes, eu trouxe para oferecer em sacrifício. yo traje para ofrecerlos como un sacrificio. Leia-se, churrasco. Churrasco, carne assada. Churrasco asado. O sacrifício era ótimo. El sacrificio era Ótimo. muy bueno. Eu colocava um carneiro inteiro para assar, Él colocaba una oveja a asar, deixava queimar a gordura dejaba quemar la gordura e depois comia. y después comía. Alguém aqui topa um sacrifício amanhã na hora do almoço? ¿Alguien toca un sacrificio mañana en el almuerzo? Samuel diz: não me importa o sacrifício, Samuel dijo, no me importa el sacrificio, me importa a obediência. me importa la obediencia. Não é como você interpreta o que eu digo, No es como ustedes interpretan lo que yo digo, mas é como você faz o que eu digo. es como Vocês fazem? es como vos haces lo que yo digo. Amén. Você não precisa de carne. Era o que Samuel dizia. Vos no necesitas de carne, es lo que Samuel decía. Não faltou nada para vocês até hoje. No les faltó nada a ustedes hasta hoy. Vocês não precisam destes despojos. Ustedes no necesitan de estas obras. Eu alimentarei vocês. Yo alimentaré a ustedes. Bastava que vocês me obedecessem. Bastará con que ustedes me obedezcan. Mas não é fácil. Pero no es fácil. Não é fácil abrir mão do churrasco, da carne assada. No es fácil dejar de lado el asado, el churrasco. Churrasco é uma comida tradicionalmente brasileira. Chicharrón. Carne asada. Carne asada, Carne asada. Una fritanga de carne. Sí, es como carne frita. asada. No grelhos. É uma comida brasileira em que Um confesso que estou com saudades. Eu também. Mas Saul preferiu negociar a ordem de Deus. Pero Saúl prefirió negociar la voluntad de Dios. Não, não será assim. No, no será así. Basta então matar os homens e as mulheres e recuperar o rei. Es suficiente con matar los hombres, las mujeres y traer al rey. Eu vou fazer mais do que Deus mandou. Yo voy a hacer más de lo que Dios Eu mandó. vou levar o rei preso, amarrado pelo nariz. Yo voy a llevar al rey preso, agarrado de la Eu vou nariz. fazer o rei ser humilhado. Yo voy a hacer que el rey se humille. Todo mundo vai ver o rei só de cerola, Todos van a ver al rey só com as roupas de baixo. solo con la ropa de abajo. Era um símbolo de humilhação. Ajá, solo con la ropa abajo, como un símbolo de humillación. E depois eu como churrasco. Y después yo como el asado. E Deus vai ficar feliz comigo. Y Dios va a quedar feliz conmigo. E vai dar tudo certo. Y va a dar todo un ok. Só que não deu. ¿Cómo? Só que não deu tudo certo. Solo que no dio todo bien. Saul disse: matei a todos, ficou Agag. Saúl dijo, maté a todos y quedó Agag. Foi? ¿Fue? Segundo Samuel, capítulo 1. Segundo de Samuel, Capítulo 1. capítulo 1. Primeiro. 1. De 1 a 10. Después de la muerte de Saúl, David se detuvo 2 días en Siclag. Luego de haber derrotado a los amalecitas, Por favor, por favor, por favor. O que acabou de acontecer? O que acabou de acontecer? Saul morreu. ¿Qué es lo que pasó acá? Saúl murió. De onde vem Davi? De onde vem Davi? ¿De dónde viene David?
Da derrota dos... De la derrota de los... De Amalecitas. quem? Versículo 1. De la derrota ¿de quién? De los amalecitas. Ressuscitaram? ¿Resucitaron? São mesmo amalequitas? ¿Son los mismos amalequitas? Mas Saul não havia destruído todos. ¿No habían sido muertos todos? Não tinha ficado somente Agag. ¿No había quedado solamente el rey Agag? Será que os amalequitas se reproduzem por ovos igual às galinhas? ¿Será que los amalequitas se reproducen Por huevos. por huevo igual que las gallinas? Verso 2, por favor. Versículo 2. Al tercer día llegó a Siclag un hombre que venía del campamento de Saúl. En señal de duelo, se presentó ante David con la ropa rasgada y la cabeza cubierta de ceniza y se postró rostro en tierra. ¿De dónde vienes?, le preguntó David. Vengo huyendo del campamento israelita, respondió. ¿Pero qué ha pasado?, exclamó David. Cuéntamelo todo. Pues resulta que nuestro ejército ha huido de la batalla y muchos han caído muertos, contestó el mensajero. Entre los caídos en combate se cuentan Saúl y su hijo Jonathan. ¿Y cómo sabes tú que Saúl y su hijo Jonathan han muerto?, le preguntó David al criado que le había traído la noticia. Por casualidad, me encontraba yo en el monte Gilboa. De pronto vi a Saúl apoyado en su lanza y asediado por los carros y la caballería, respondió el criado. Saúl se volvió y, al ver, me llamó. Yo me puse a sus órdenes. Me preguntó quién era yo y le respondí que era amalecita. Entonces me pidió que me acercara y me ordenó, mátame de una vez, pues estoy agonizando y no acabo de morir. Yo me acerqué y lo maté, pues me di cuenta de que no iba a sobrevivir al desastre. Luego le quité la diadema de la cabeza y el brazalete que llevaba en el brazo para traérselo a usted, mi señor. Quem era esse homem? ¿Quién era ese hombre? Amalequita. Amalecitas. Aonde ele estava? ¿A dónde él estaba? No meio da guerra. En el medio de la guerra. Diz ele que Dice él que por um acaso chegou ao monte onde estava ocorrendo a guerra. por una causa llegó a un monte donde estaba corriendo la guerra. É difícil acreditar. Es difícil de creer. Quem vai para uma guerra assistir uma guerra? ¿Quién va a una guerra? ¿Quién va a asistir a una guerra? Por favor. Por favor. Dizer que estava na guerra por acaso? Decir que estaba en la guerra por casualidad E mais, y más, no meio dos israelitas, en el medio de los israelitas. ele viu Saul e seus filhos perecendo. Él vio a Saúl y a sus hijos pereciendo. Ele estava camuflado de amigo no meio dos israelitas. Él estaba camuflado como amigo en medio de los Ele israelitas. se fez de amigo de Saul. Él se hizo amigo de Ele ellos. teve acesso ao rei Saul. Él tuvo acceso al rey Saúl. Saul se aproximou, permitiu que o amalequita se aproximasse dele. Saúl se aproximó y permitió que la malequita se aproximara a él. O povo de Israel se relacionava com este amalequita. El pueblo de Israel se relacionaba con este E a amalequita. amalequita matou. O amalequita matou Saul. Y la malequita mató a Saúl. E tirou da cabeça de Saul Y sacó de la cabeza de Saúl a coroa e do braço o bracelete real. la corona y el brazalete real. E se aproximou do rei sucessor. Y se aproximó al rey sucesor E disse, eu matei o rei anterior, y dijo, yo maté al rey anterior, agora tome aqui o bracelete e a coroa, tomá, ahora tenés acá el brazalete y la corona, que eu vou ser seu amigo, que yo voy a ser tu amigo. fique tranquilo. Fíjate, Na quédate primeira tranquilo. chance que eu tiver, eu vou lhe matar também. Quédate tranquilo, la próxima oportunidad que yo tenga también te voy a matar. De onde você tirou essas coisas? Irmão Miguel, ¿De dónde sacó esto, hermano Miguel? do livro da Bíblia. Del libro de la Biblia. Esther, capítulo 9. Esther capítulo 9. Esther
capítulo 9, versículo 24. 24. Dice, porque Amán, hijo de Amedatá, el agageo, Porque Amã, filho de Amedata, o Como é que está escrito, irmão? hijo de Amedata, el agageo. Agageu, na linguagem de vocês. Agagita, na minha linguagem. Descendente de Agag. Agageo, descendiente de Agag. Amã era um homem influente e importante. El hombre fue un descendiente importante, Influente e importante. influente e importante. No momento em que o império estava para destruir todos os judeus. En el momento en que el imperio estaba Para destruir todos os judeus. para destruir todo lo que rodeaba. Los judíos. Os judeus. Os Judíos, judeus. para todos los judíos. Todos os judeus. A impressão minha, eu estou entendendo o que eu estou falando. Sí. Un poco nervioso. E pelo plano ardiloso, Por el plano traiçoeiro traicionero. de Anos e anos e anos se passaram. Años y años pasaron Os judeus iam ser novamente destruídos. y los judíos iban a ser nuevamente destruidos. Não fora a intervenção pronta de Deus, No fue la intervención pronta de Dios que usou a vida da rainha Esther. que usó la vida de la reina, Rainha Esther, reina Esther, para interceder para interceder em favor de toda uma nação. en favor de toda una nación. E até este momento, Y hasta este no momento, relato bíblico, en el relato bíblico, não se sabia que Amã, no se sabía que Amán, ministro do rei, el ministro del rey, era um descendente de Agag, inimigo dos judeus. era un descendiente de Agag, enemigo de los judíos. Ele estava no meio dos judeus. Él estaba en el medio de los judíos. Ele tratava os judeus como amigos, Él trataba a los judíos como amigos, mas como um escorpião traiçoeiro. pero como un escorpión traicionero. Ele estava à espera de uma oportunidade Él estaba en la espera de una oportunidad para vingar o ódio para vengar el odio de todos os antepassados. de todos sus antepasados, Como se o povo de Israel, como así al pueblo de Israel, como se o povo de Israel como si el pueblo de Israel tivesse culpa tuviera la culpa da vida que eles haviam escolhido. de la vida que ellos habían escogido. Saul, seu neto Amaleque, o seu tio Ismael, Esaú, su nieto Amalek, o seu tio Ismael, el tío de Ismael, escolheram eligieron ser inimigo de Deus ser enemigos de Dios e inimigo do povo de Deus. y enemigos del pueblo de Dios. Eu fechei a Bíblia. Yo cerré la Biblia. Eu estou terminando. Estoy terminando. É verdade. Es verdad. Quando eu não faço Cuando yo no hago o que Deus me manda fazer, lo que Dios me manda hacer, quando eu negocio as ordens de Deus, cuando yo negocio las órdenes de Dios, eu invoco sobre minha vida yo invoco sobre mi vida a maldição dos amalequitas. la maldición de los amalequitas. E em algum momento, Y en algún momento, quando eu estiver desprevenido, cuando yo esté desprevenido, o amalequita que se levantou contra mim el amalequita que se levantó contra mí vai me destruir. me va a destruir. Eu preciso tirar definitivamente este amalequita da minha vida. Yo necesito definitivamente apartar de mí este amalequita de mi vida. O que me aparta de Deus, Lo que me aparta de o Dios, que me impede a intimidade com Deus, lo que me impide la intimidad con o Dios, que impede a minha caminhada com Deus, lo que impide mi caminar con Dios, impediu que Saul fosse um grande rei. fue lo que impidió que Saúl fuera un gran rey. A ordem de Deus La orden de Dios é dizer não, es decir no, sem negociação. sin negociación. Eu perco. Eu perco. Eu perco.
Si yo peco, eu não ganho. Sí, sí, sí. Si yo peco, engaño. Eu não ganho imediatamente, No gano inmediatamente, mas eu ganho a longo prazo. pero gano a largo plazo. Aliás, toda vez que eu tomo uma decisão certa diante de Deus, Todas las veces que yo tomo una decisión cierta, verdadera delante de Dios, imediatamente me vem prejuízo. inmediatamente me viene un prejuicio. A longo prazo me vem o lucro. A largo plazo me viene un logro. Se alguém me pergunta Si alguien me pregunta sobre uma coisa que eu não quero responder, sobre alguna cosa que yo no quiero responder e eu respondo a verdade, y yo respondo la verdad, eu perco. yo peco. Eu perco a confiança, eu perco às vezes o emprego, eu perco às vezes a esposa, eu perco às vezes a atenção, eu perco dinheiro. Pero Pierdo. pierdo atención, pierdo dinero, pierdo amistades, pierdo trabajo, Mas eu usei uma mentira. pero yo usé una mentira. Então eu ganho. Entonces yo gano. Portanto, se hoje eu cheguei atrasado no meu emprego Entonces si hoy yo llego tarde a mi trabajo e o patrão, o meu chefe pergunta, você chegou cedo? y mi jefe me pregunta, ¿vos llegaste temprano? Se eu disser que não, Si yo digo que no, cheguei atrasado, llegué eu atrasado, perco o emprego. pierdo el... Falei a verdade e perdi o emprego. Si hablo la verdad, pierdo mi empleo. Se eu disser que sim, eu continuo empregado. Si yo digo que sí, sigo trabajando, Eu contei a mentira. pero dije una mentira. Eu mantive meu emprego por causa de uma mentira. Y tengo mi empleo, pero por causa de una mentira. Mas eu tenho filhos, Pero yo tengo hijos, eu tenho esposa, tengo esposa, eu tenho contas, tengo eu cuentas, tenho a prestação da viagem. pedí un prestado para un viaje, Eu preciso do emprego. necesito el empleo. Se eu disser que me atrasei, eu perco o emprego. Si yo digo llegué tarde, pierdo mi empleo. Portanto, eu fui obrigado a mentir. Entonces estoy como obligado a mentir. A Bíblia diz que o diabo é o pai. Quando mentimos, nós fazemos o que é próprio dele, Y cuando nosotros mentimos, hacemos lo que es propio de él, porque dele não há verdade. porque de él no es la verdad. Portanto, quando eu precisei mentir, Por tanto, cuando yo necesité mentir, eu estou dizendo para Deus yo estoy diciendo para Dios que eu servia a Satanás que yo servía a Satanás por vontade própria. por mi voluntad. Propia. Por vontade própria, por minha própria Voluntad vontade. propia. Por minha própria Amém. vontade. O amalequita que há sobre a vida de vocês, eu não sei. No sé qué mariquita está sobre la vida de ustedes. Sobre a minha vida, eu sei. Sobre mi vida, yo sé. Os que eu consegui identificar. Lo que yo conseguí identificar. Mas muitas vezes o meu orgulho, a minha arrogância, Pero muchas veces mi orgullo y mi arrogancia impedem impiden a identificação de outros. la edificación de otros. Como esse moço pequeno. Como este Esse moço joven pequeno, que ninguém notou, que ninguém notó no meio do povo de Israel. en el medio del pueblo de Israel. Ninguém ligou para ele. Nadie sabía que él estaba Ele era pobre, Él era pobre, ele era pequeno, él era ele chico, era desprezível, él era despreciable, ele era quase invisível. él era casi invisible. Mas ele foi suficiente para matar o rei Saul. Pero él fue suficiente para matar al rey. Afasta de mim os grandes pecados. Aparta de mí los grandes pecados. Esconda os pequenos que ninguém vê. Total, escondo los pequeños que nadie ve. Se não bebo ou se não fumo, Si no tomo o no fumo, se não traio minha mulher, si no engaño a mi mujer, se não roubo, si no robo, se não mato, si no mato, se não estupro, si no estuprar, violar, Si no violo, ok? Quando declaro o meu imposto de renda, quando declaro o imposto de cuando renda, declaro un impuesto de renta, incluo coisas que eu não posso incluir. incluyo cosas que no puedo incluir. Quando uso o mouse da internet, Cuando uso alguna página de internet vejo coisas que não deveria ver. y veo cosas que no debería ver Na madrugada, en la madrugada, só eu, solo yo, Deus Dios e o meu amalequita. y mi amalequita. Na declaração do imposto de renda, En la declaración de los impuestos de renta, ninguém sabe senão Deus, nadie sabe sino yo, eu, sino Dios, yo eu e o meu amalequita. y mi amalequita. Quando faço uma intriga, Cuando hago una entrega, quando minto,
cuando miento, quando poso de arrogante ou vaidoso, cuando hago de arrogante o de celoso, só saberá que eu sou assim. solo saben que soy así, Quem está muito perto de mim, el que está cerca de mí, Deus, Dios, eu yo e o meu Amalequita. y mi Amalequita. Eu preciso identificá-lo. Yo necesito identificarlo, Reconhecer que eu não tenho força para destruí-lo sozinho. reconocer que no tengo fuerzas para destruirlo solo. Essa luta não é minha. Esta lucha no es mía, Nunca foi. nunca fue. Precisou que um justo morresse por mim. Necesité que un justo muera por mí. O preço da minha paz foi a morte de um justo. El precio de mi paz fue la muerte de un justo. Preciso deste justo, Necesito de ese que justo, se chama Jesus, que se llama Jesús, que nem a cruz pôde segurá-lo, que ni la muerte lo pudo vencer, ni la cruz lo pudo vencer. para arrancar, Para arrancar, ainda que doa muito. para arrancar, Ainda que doa muito. Ainda que doa muito, que eu sofra muito. para arrancar lo que le duele a muchos, Todos os meus amalequitas. a todos, Todos mis os meus amalequitas, amalequitas. todos mis amalequitas, Um após o outro. uno Após o outro. después de otro. Eu não preciso deles. Yo no necesito de ellos. Eu posso viver sem os amalequitas. Yo puedo vivir sin los amalequitas E experimentar a plenitude da graça de Deus. y experimentar la plenitud de la gracia de E eu Dios. falei que estava terminando. Yo hablé que estaba terminando. E eu terminei. Amém. Yo terminé. Amén.